Tengo el conocimiento de que durante este día de congreso hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Para muchas personas, algunos grupos religiosos en este tiempo, la persona del Espíritu Santo no es un tema importante. No es algo que anhele, no es algo que busque, no es algo que desee. Porque los pensamientos acerca de Dios, acerca de su Espíritu, han ido cambiando conforme a los tiempos. Quiero llevarlos un poquito a la historia, por lo menos de la iglesia de Dios de la cual yo represento. En el año 1886, en las montañas de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, un grupo de 8 personas comenzaron a orar. Se reunieron a orar en un salón de escuela, pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo. El hermano Ricardo G. Spurling, señor, que encabezaba este grupo, miembro de la Iglesia Bautista, había encontrado leyendo su Biblia que había un Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo era para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios. Y en esa necesidad, en esa hambre de recibir de Dios, de tener más de Dios, invita a su hijo Ricardo, a su familia, hacen un grupo de 8 personas y se ponen a orar. Y viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Y a partir de ahí, hermano, nosotros vemos a lo largo de los años un mover de Dios y podemos descubrir y podemos entender perfectamente que la iglesia, que es usted, la iglesia que es el pueblo de Dios, solo sin Dios no puede avanzar. Quiero llevarlos en su Biblia a una historia que usted y yo conocemos. En el Evangelio según San Lucas capítulo 15, encontramos la historia de una familia que por los datos que la Biblia nos da, hermano, es una familia que se compone de un papá y 2 hijos. No nos da datos de mamá. Recordemos que la historia nos enseña que en el pueblo de Israel las estadísticas solamente resaltaban el papel del varón. No era importante, no era relevante mencionar el papel, el trabajo, la función de la mamá, de la mujer. Podemos deducir en base a la historia entonces que la familia de la cual yo les menciono es una familia que pudiera caber la posibilidad de que mamá no está, el hombre es viudo, y de que este hombre ha estado conviviendo con sus 2 hijos. Pero también por la historia podemos deducir que como no es importante el papel de la mujer, pues no se resalta, pero ahí estaba la mamá también. Podemos sacar esas 2 teorías. Lo que yo quiero que usted y yo veamos de esta historia, porque la conocemos bien, es de que un día el hijo menor pidió la parte de su herencia para irse de casa. Si yo echo un vistazo hacia atrás, quizá un poco basándome en la historia de nuestras familias, en la historia de muchas familias a lo largo de estos años de pastorear,
podría yo pensar, hermano, que este muchacho ya tenía un problema de identidad tiempo atrás. Llegó el momento y la Biblia nos data, la Biblia nos instruye con respecto a esta parábola del Señor Jesús, a esta ilustración del Señor Jesús, que llegó el momento en el que el joven, harto de la situación en su casa, prefirió irse lejos. Pero la situación difícil de este muchacho, la situación emocional, la situación de identidad afectada en la vida de este muchacho, estoy seguro que no nació el día que él se fue de la casa, sino que es algo que se vino gestando en él día tras día, día tras día. No nos dice la Biblia qué edad tenía. Sabemos que se alcanzaba la mayoría de edad a los 30 años. Probablemente tenía 25, 28, 20, 18 años. Pero los años que él haya tenido, la edad que él haya tenido, hermano, podemos deducir que desde su adolescencia él empezó a estar inconforme con la situación de su casa. Vuelvo a repetir, no sabemos si estaba mamá. No sabemos a ciencia cierta si ya no estaba. Pero la situación en este joven se ha venido acrecentando, ha venido subiendo de nivel, ha venido subiendo de tono hasta el momento que le dice a su padre: Padre, dame la herencia que me toca, estoy harto de vivir en tu casa. Yo no sé si eso lo ha escuchado usted por ahí. Ya no quiero estar en tu casa. Ya no quiero que me mandes. Ya no quiero que me digas qué tengo que hacer. Ya no quiero que te metas en mi vida. Ya no quiero que me gobiernes. Y el joven recibe la parte de su herencia y sale de casa. Un dato importante y maravilloso que a mí me queda de esta parábola de Jesús es que el padre no se le arrodilló. No le dijo: hijo, no te vayas. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué van a decir tus primos? ¿Qué van a decir tus tíos? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir? Mira, tu hermano mayor, piensa en tu hermano mayor. El padre no le hizo un drama al hijo. Juntó la herencia, la puso en sus manos y lo despidió. Otro dato que no nos da la Biblia es cuánto tiempo estuvo fuera de casa. Lo que sí nos muestra la Biblia es que cuando el joven tomó la decisión de regresar, encontramos al padre parado en el camino. Qué importante es esto. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son la muerte. Este padre seguramente se sabía el libro de los Proverbios. Instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Seguramente este padre conoce a Dios, sabe quién es Dios y ha puesto la vida de sus hijos en la mano de Dios. Y él sabía que un día su hijo iba a regresar. ¿A qué lo quiero llevar con la historia? Existe en el mundo mucha gente que se conforma a vivir y busca vivir fuera de la cobertura de Dios.
fuera de la cobertura de papá. Y mucha gente por años quizá se ha conformado a vivir dentro de una congregación, se ha conformado a ser parte de la iglesia, se ha conformado a ser quizá líder de la iglesia. Este hijo era importante en la casa, ocupaba una posición real dentro de la casa. Tenía privilegios dentro de la casa, pero eso no satisfacía su necesidad. Eso no satisfacía su condición hasta el punto de que él prefirió salirse. Mucha gente en este tiempo prefiere irse de la casa, prefiere irse de la iglesia, cambiar de congregación, porque no le gusta que en su casa le digan lo que tiene que hacer. Porque no le gusta que en su casa le llame la atención el pastor. Porque no le gusta que en su casa las cosas no se hacen como él quiere o como él piensa. Porque su padre es anticuado, su padre ya perdió la visión, su padre ya no tiene con claridad qué pensar, qué hacer, cómo hacer las cosas. Él se siente inquieto y prefiere irse que estar bajo la cobertura de Dios. Hay gente en este tiempo que piensa que el Espíritu Santo es obsoleto. Y que no es una necesidad vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y mejor me voy. O me quedo, pero estoy inconforme. Pero no busca, no anhela la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Gloria a Dios. Y vamos a leer con nosotros el verso 13. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Yo traigo una versión distinta, nueva traducción viviente. Y dice en esta traducción la palabra del Señor, Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Quién nos guiará? ¿Quién te guiará? El Espíritu de verdad. Y este texto viene a reforzar lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Todo pámpano que no esté unido a Cristo Jesús no puede llevar fruto. Amén. Amén o no amén. ¿Cuántos están aquí todavía? Toque el hombro de su hermano y dígale, nos están hablando, hermano. Dígale, descansa en paz, pero nos están hablando. ¿Cuántos están durmiendo? Levante la mano el que está durmiendo. Amén. Escuché varios amenes. Gloria a Dios. A la otra predico antes de la alabanza.
Ah, qué interesante resulta la palabra del Señor. Este joven no quería la cobertura de papá, quería vivir la vida loca. Amén. Quería hacer lo que se le viniera en gana, comer lo que quisiera, beber lo que quería. No quería límites, no quería restricciones, no quería llamadas de atención, no quería guianza, no quería disciplina, no quería instrucción, cosa que el Espíritu Santo, hermano, da a la iglesia. Y la iglesia puede caminar segura hacia Dios, hacia la vida eterna, si esta iglesia cuenta con la guianza del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, y quiero retomar en el contexto nuestro hoy el Espíritu Santo, las palabras del apóstol Pablo. Sin el Espíritu Santo, solamente es ruido. Solamente es emoción. Hablábamos hace unos días con un grupo de amigos allá en la congregación, hace unos días, 2, 3 días atrás, y analizábamos un poquito la situación post pandemia. Y la cuestión de la pandemia, cuando algunos de nosotros tuvimos que cerrar el templo, tuvimos que ausentarnos del templo, tuvimos que no estar en el templo, que no congregarnos, porque era malo congregarnos. Empezamos a buscar de chile, de mole y de pozole. Y decía uno de nuestros amigos, encontraron un templo, encontraron una iglesia, encontraron una prédica que les daba lo que querían y no lo que necesitaban saborear. Y yo siempre he dicho, para las hermanas que están en esta tarde aquí, yo siempre he dicho, la comida hecha en casa es la mejor. Amén. Porque la comida hecha en casa la hicieron pensando en ti. Tú vas a una fonda, a una cocina, a un restaurante, te dan una carta y de ahí tú eliges lo que se te antoja, ¿verdad? Pero en tu casa, desde que despertó tu esposa o tu mamá o tu suegra, porque suele suceder, ¿verdad? ¿Cuántos viven con la suegra? Que el Señor ayude a las suegras. Amén. Desde que se despierta la hermana, antes de decir a Dios gracias porque ya desperté, dice, ¿qué les haré de comer? Ayer ya les hice michotes, antier les hice barbacoa, antes de antier les hice tamalitos. Hoy, ¿qué les haré? Y la comida que se hace en tu casa está pensando en ti porque conocen, escucha esto, escuchan, saben cómo trabaja tu organismo. Y dicen, no picoso, porque el viejo se le sube al rato. No, se me muere. No tan dulce, no le gusta tan dulce, no tan salado. No, échale más salecita, ya ves que siempre agarra el salero, no, ponle más salecita. En tu casa la comida se prepara pensando en ti. En el restaurante hacen una carta simple y tú te comes lo que hay, no lo que te va a nutrir, no lo que te va a complacer. Este joven y mucha gente hoy prefiere vivir fuera de la cobertura de Dios.
Y recalco, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, nos dice, bien claro, el Señor Jesús, Oscar, separados de mí, ustedes. Así es categórico Jesús. Separados de mí, ustedes nada podrán hacer. Y para que ustedes, como buenos pámpanos, puedan dar mucho fruto, es necesario que estén unidos a la vid. Es necesario que estén unidos a la vid. Es necesario que fluya dentro de ustedes, que corra dentro de ustedes ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, con la cual nosotros, dice 2 Timoteo 3:17, con la palabra, con la instrucción de la palabra, el hombre de Dios estará preparado totalmente para hacer buenas obras. El joven de nuestra historia, yo estaba buscando el nombre, y voy a decirlo con todo respeto y de la forma chusca que se platica en la sociedad. Decimos, bueno, pues si voy a Chimalhuacán, pues entonces se llamaba Brittany, Kevin, Brian, Kimberly, ¿verdad? Si es de Nesa, pues es José, es Pedro, es María, es Juan. Y traté de buscarle un nombre a este joven y no se lo encontré. Pero yo dije, creo que a este joven le podemos poner nuestro nombre, porque podemos hacer un autoanálisis de cómo está nuestra actitud dentro de la casa donde manda papá. Ahorita el pastor Lucio nos decía, a ver, todos los pastores de la asociación, la gloria de Jehová, pásense para adelante. Y yo dije, ¿cuántos obedientes habrá en la gloria de Jehová? Porque déjeme decirle que en la iglesia de Dios, Evangelio completo, todos somos desobedientes. Se da cuenta que el Espíritu Santo, y mire lo que Jesús le advirtió a Pedro, porque está platicando cordialmente con Pedro. Tiene una plática cordial con el apóstol Pedro. Ya eso de que me negaste 3 veces ya pasó a la historia, ya te lo perdoné, ya bajé de la cruz, ya resucité, ya. Lo pasado, pasado. Y le dice Jesús a Pedro, ya mira, ya Pedro, en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú y yo, amiguis otra vez, cuates. Y le dice Jesús a Pedro, mira Pedro, te quiero decir una cosa. Antes hacías lo que tú querías. Antes te vestías como tú querías. Pero quiero decirte que a partir de hoy, otro es el que te va a llevar. Otro es el que te va a guiar. Otro es el que te va a revestir. Hablaba del Espíritu Santo. Significa Hechos 1:8. ¿Quién se sabe Hechos 1:8 de casualidad? Nadie. Padre Santo. Hechos 1:8. Los pastores sí no lo sabemos, pero ellos están advertidos que no tienen que contestar. Tienen que contestar la iglesia. Por eso los pasamos para adelante, para distinguir que ustedes no contesten, pastores. Los pastores no sabemos la Biblia, hermanos. Todos los textos nos lo sabemos. Dice Hechos 1:8, pero recibirás poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que tienes el bautismo en el Espíritu Santo, recibirás poder. ¿Para qué? Para ser mi testigo. Y vas a ser mi testigo en Jerusalén, vas a ser mi testigo en Judea, vas a ser mi testigo en Samaria y vas a ser mi testigo
hasta lo último de la tierra. No hay lugar en el mundo, no existe lugar en Chimalhuacán, Los Reyes, Neza, Oaxaca, Puebla, Veracruz, ¿dónde más, pastor? Hasta Tapachula, en Estados Unidos, no hay lugar donde un pastor, donde un miembro de la gloria de Jehová se pare y no tenga que ser testigo de la gloria de Dios. Porque el Evangelio según San Mateo se escriben las palabras que salen de la boca de Jesús diciendo: ustedes son la luz de este mundo. Y la luz no se enciende para ponerla debajo de la mesa, sino que la luz se enciende para ponerlo en alto y así sean alumbrados todos los que están dentro de la casa. Y usted sabe históricamente que las lámparas que se utilizaban en Jerusalén en ese tiempo eran alimentadas por un combustible que le llaman aceite. Y el aceite para nosotros, la iglesia, es el Espíritu Santo. Un cristiano, un creyente en Cristo, un hijo de Dios, alguien que diga ser hijo de Dios, no puede brillar si no tiene la cobertura, si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Necesitamos entonces entender que nuestra vida depende de buscar la presencia de Dios en nosotros. Tú necesitas la gloria de Dios sobre ti. Dile a tu hermano: tú necesitas el bautismo en el Espíritu Santo. Tú necesitas el bautismo en el Espíritu Santo. Tú necesitas estar llena del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, porque el Espíritu Santo nos da poder para testificar de Jesucristo. Amén. Yo difiero cuando nosotros sabemos gente que habla en lenguas en el culto, se goza, se regocija, y allá se anda peleando con el vecino porque le pusieron el carro enfrente. Yo digo, pues ¿en qué lenguas estaba hablando allá adentro? ¿Qué mensaje recibió del Señor? Dijo: sal y córrelo de tu casa. El Espíritu Santo, recalco, si usted regresa conmigo a Juan 16:13, el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Amén. ¿Por qué es tan importante? Una iglesia sin el Espíritu Santo, hermano, pues es una iglesia. Y Dios sigue siendo Dios y está sentado en su trono. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Dios es tan fiel. Dios es tan misericordioso. Dice David: Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que abramos la boca. Dios, así es nuestro Dios. Y quiero llevarlo todavía otro poquito más a la historia, hacia el sur, hacia atrás, hacia los inicios del pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene de una esclavitud de 400 años. Eso lo sabe usted. Una esclavitud en la que hay tristeza, hay dolor, hay amargura, hay desilusión, hay maltrato, hay violencia, hay abuso de derechos humanos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Una situación bien triste la del pueblo de Israel. Pero un día Dios se le presenta a Moisés y le dice Dios a Moisés: lleva a mi pueblo al desierto para que me adore. Y ya sabe, como algún pastor por ahí del otro lado del mundo. ¿Y yo qué les voy a decir?
Yo no tengo facilidad de palabra. El faraón pues tiene cara de gruñón. No, pues, ¿qué le digo? Dios trata con Moisés y le dice, para tus pretextos yo tengo soluciones. Para tus pretextos yo tengo la manera en que puedo hacer las cosas. Y le dice con Aarón, si tú no tienes facilidad de palabra, a lo que le sobra a Aarón es hablar. ¿No es cierto que en la iglesia así nos pasa? Y ahorita le voy a decir, voy a terminar con eso. Porque yo he aprendido muchas cosas. Y creo que Dios tiene todavía cosas mucho mejores para mí como pastor y para ustedes como pastores. Pero van Aarón y Moisés. Y después de un proceso que todos conocemos, las 10 plagas, etcétera, 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 un día dice, váyanse, pero ya, váyanse. El pueblo de Israel había pasado 400 años sin conocer, sin sentir la presencia de Dios en su vida. Oraban, hermana, oraban. Los que no tienen al Espíritu Santo pueden orar, sí, y Dios los escucha. Oraban y le decían a Jehová, sálvanos, rescátanos. Hasta que Dios tuvo compasión de ellos y dijo, bueno, ya 400 años, a ver si aprendieron la lección. Los saca al desierto y en el desierto empiezan a caminar guiados por la dirección de Moisés. ¿Y les gustó? No les gustó. Crítica, murmuración, rebeldía, desobediencia. Pero ahí los lleva Moisés. Y dijo Dios, este pueblo de labios me honra. Pero lo dijo Jesús, no, lo dijo Dios allá. No está escrito en la Biblia, pero allá lo dijo. Porque su corazón está lejos. No es cierto que ellos anhelaban regresar a Egipto. Querían regresarse a Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas de caldo. Allá por lo menos había cebollas. Allá por lo menos había ajos. Acá en el desierto, duna tras duna y tras duna, y ya falta el agua y ya falta la comida. ¿Y a dónde nos trajiste, Moisés? Y entonces Dios, y yo espero que usted brinque de gusto, y entonces Dios les dio una columna de fuego. Porque el pueblo de Dios no puede caminar si no cuenta, si no tiene la gloria de Dios en su vida. Y Dios dijo, estos cuates se van a perder. Y aún así caminaron 40 años. Y les puso una nube sobre ellos. Y cuando la nube se movía, el pueblo tenía que moverse. Y cuando la columna se movía, el pueblo tenía que moverse, porque la presencia de Dios te va a guiar a toda la verdad. La presencia de Dios te va a guiar a toda la verdad. Y va a ir, déjame decírtelo así, va a ir contra tu voluntad. Y todo aquel
que le ha entregado su vida a Jesucristo. Y todo aquel que le ha entregado su corazón al Señor va a decir, como el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para satisfacer a mi carne, hoy lo vivo, pero para darle la gloria a Dios. Esa es la iglesia llena del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que camina bajo la cobertura del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que va a ir de triunfo en triunfo. El hombre que no anhela, el hombre que no espera, el hombre que no quiere la disciplina, la cobertura del Padre, se va a ir, va a salir, va a divagar, se va a perder. Pero el que sabe que está en casa de papá, el que sabe que está bajo la cobertura de papá, se va a voltear papá y le va a decir, hijo, los corderos son tuyos. Hijo, la casa es tuya. Hijo, la herencia, la riqueza, la comodidad es tuya. No los estás disfrutando porque no has querido. El Espíritu Santo está aquí. Y si la iglesia quiere disfrutar, y si nosotros pastores queremos disfrutar y ver la gloria de Dios sobre nosotros, no basta con reunirnos. Necesitamos humillarnos. Josué se postró ante el soldado con la espada desenvainada y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y le dijo el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, no, Josué, hoy vengo como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y ahí Josué postrado lo adoró y le dijo Dios, como estuve con Moisés, prometo estar contigo. Porque así como tú viste a Moisés caminar en el desierto y vencer la oposición, yo voy a hacer que tú repartas a este pueblo la tierra que les he prometido. Pero solos no podemos. Díganlo conmigo, pastor, hermano, solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a la iglesia le ha dado dones para que tú y yo, pastores, no nos sigamos frustrando en nuestra vida. Hay gente, hay personas llenas del Espíritu Santo en nuestra iglesia que pueden ser para nosotros esos hombres que nos levanten los brazos cuando nos sentimos cansados. Y el Espíritu Santo nos sigue guiando a toda la verdad. Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó con tu persona. Y quiero decirte que si tú te has conformado solamente a asistir al culto y han pasado muchos años y te has conformado con hacer algún trabajo dentro del templo, déjame decirte que Dios tiene mucho más para ti que eso. ¿Y por qué no le decimos a Dios, purifícame y lávame y renuévame y restáurame, Señor? Te quiero conocer. La iglesia de Jesucristo
la gloria de Jehová, tenemos que caminar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Tenemos que vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y entonces seremos luz en medio de la oscuridad.